sepan leer y escribir para seguir las instrucciones que le vamos a hacer un manual para operar la máquina, porque empiezan a llegar máquinas. Y como empiezan a llegar máquinas, entonces la papelera, si nos situamos ahí, necesita que los trabajadores sepan leer y escribir. Entonces, de a poco, la clase alta y la casta de los Larraín casta, dos grupos nuevamente, entre los liberales, se vuelve a repetir la historia, y hay dos grupos. Hay un grupo que se vuelve ilustrado, José Victorino Lastarria, entonces se producen dos grupos ahí, y hay unos grupos que dicen, tenemos que mantener a la gente analfabeta, y otro grupo dice, no, necesitamos que esa gente aprenda a escribir para que pueda ocupar las máquinas mejor y podamos explotarlo de manera mejor. No tiene un afán altruista, lo que tiene el afán, entonces esos conflictos que se generan de mayor educación, mayor salud, que son los mismos que tenemos hoy día, la clase alta lo hace, entonces se forma un sector que se llama la canalla dorada. ¿Te acuerdas de esa categoría? Que la dicen cuando Alessandri llama a la chusma y una serie de cosas más, entonces se producen dos bandos, un bando conservador, absolutamente casta, y que ahí están los identificados con Alessandri. Matanza, el seguro obrero, un montón de hechos que sería largo decir, lo que muestra es cómo se produce ese conflicto. Y ese conflicto además se exacerba porque los sectores populares logran crear partidos, logran movilizarse, se produce una serie de movilización social en contra de esta sociedad que han construido los larraínes entre 1833 y 1925, y los sectores populares avanzan, van haciendo cosas, huelga, una serie de cosas. Entonces se requiere una modernización. La sociedad chilena hasta el 1900 empieza a necesitar cambios. Y los cambios que necesita son cambios para seguir la explotación, no son cambios benéficos. Y ese conflicto lo resuelve Carlos Ibáñez del Campo cuando genera en 1927 una dictadura constitucional. Mira lo que yo te voy a decir. Cuando uno habla de fascismo, que es Alemania, ya no, me voy a ir ahí para volverme a Chile, el fascismo, Hitler, Mussolini, ganan electoralmente su puesto como primer ministro, ¿cierto? Hitler lo gana. Por tanto, el fascismo no hace un golpe de Estado, fíjate, sino que gana electoralmente y luego aplica leyes autoritarias, lo que tú quieras. Pero el fascismo es profundamente democrático para tomarse el poder, que después incendia el Congreso, hace otras cosas, ese es otro tema, pero me refiero a que cuando accede lo hace. Y Ibáñez es un fascista en sentido histórico. Entonces lo que hace, dice, necesitamos modernizar. Y se toma el poder y Carlos Ibáñez del Campo crea la Contraloría y crea Carabinero. Crea Carabinero porque el ejército es para las peleas para afuera, entonces necesitamos crear un ejército para que reprima los sectores populares. Y los carabineros reprimen los sectores populares. Ibáñez crea la primera campo de concentración, que lo hace, y ese campo de concentración es el mismo campo de concentración que ocuparon los regímenes coloniales cuando en la independencia deportaban a alguien a una isla que en este minuto se me olvidó el nombre, lo hace y crea un campo de concentración. Y ahí manda, ¿sabes a quién manda ahí a esa isla? A Elías Laferte, a González del Partido Socialista, a toda la izquierda. Entonces se produce ahí un conflicto y se empieza a producir por primera vez el conflicto contra la izquierda. Entonces Ibáñez lo que hace es generar una dictadura, reprime y legaliza a los partidos, al Partido Comunista, y legaliza a todos los partidos que hayan habido alianza con el Partido Comunista. Es el primero que legaliza el Partido Comunista, y eso es en 1927,
y se produce, y él hace una elección y la gana, porque es el Pero, único candidato. pero antes del 27 ya se han producido varias matanzas obreras y campesinas. No, no, por supuesto, no, sí, por supuesto que sí, pero se han producido, por eso me escucho. Lo que te quiero decir es lo siguiente, previo al 27 hay una efervescencia social de tal envergadura que la clase alta necesita crear un dictador y ese dictador es Ibáñez para que ponga orden. Eso es lo que te quiero decir. ¿Pero por qué hace eso? Porque previamente está lleno de movilizaciones sociales, un pueblo en alza. Entonces, escucha lo que te quiero decir. De 1833 en adelante, los sectores populares se organizan, empiezan a generar sus propios partidos, los carreristas se juntan con los de la Sociedad de la Igualdad. Eso yo no lo he escrito en el texto, porque es lo que viene para otro libro, porque si no sería muy complicado explicar los dos procesos al mismo tiempo. Y los sectores populares empiezan a generar su propia acción. Y eso necesita ser reprimido, y por eso que se genera la primera dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. ¿Ya? Luego, él hace una elección, el candidato único gana con el 100% de los votos y crea un congreso que él mismo designa, y crea un partido, ¿ya? Y entonces en ese proceso, Carlos Ibáñez del Campo derrota a los larraínes. No es el candidato de los larraínes, el candidato de los larraínes es Alessandri. Es como hoy día, te lo voy a contextualizar hoy día. El candidato de los larraínes hoy día, entre Kass y Jara, ¿quién es? Buena pregunta. Es Jara. Ibáñez sería Kass. Históricamente, el mismo problema. ¿Ya? De hecho, después entonces, me adelanto para que veas la situación. Entonces, la clase alta, los larraínes son derrotados, Ibáñez después es derrotado, viene Alessandri, que es un larraín, y después vienen los gobiernos radicales. ¿Te acuerdas de ese fenómeno histórico? Y los gobiernos radicales son gobiernos de los larraínes. Entonces, los larraínes, Ibáñez los derrota, pierden, Alessandri va, y Alessandri después genera toda una condición e infiltra, me refiero, infiltra el punto de vista ideológico del Partido Radical, y el Partido Radical se vuelve el partido de los larraínes. Y todos los gobiernos larraínes son gobiernos o sea, todos los gobiernos del Partido Radical son gobiernos de los larraínes. Y luego, después de los gobiernos radicales, adivina quién viene, Ibáñez. ¿Te das cuenta? Se van. Entonces, el fascismo que representa Ibáñez y que representa Kass, después te puedo explicar que Kass no es tan fascista y que el único fascista en este país ha sido Ibáñez, que tampoco en sentido estricto es Pinochet, pero por motivos conceptuales solamente, no porque no haya reprimido, no haya matado gente. Entonces, lo que te quiero decir es que los sectores populares entre 1833 y 1925 acumulan tanta fuerza que la clase alta y la casta solo puede reprimirlos vía dictadura. No puede reprimirlos vía elecciones democráticas, porque las pierde. ¿Ya? Entonces genera Ibáñez, luego capta el poder y viene los gobiernos radicales, luego viene Ibáñez, luego Allende se transforma en el líder de los sectores populares, luego la casta, la raíz, genera una serie de cosas, genera Alessandri 1, Alessandri 2, toda esa situación, Freire, todo lo que tú queráis, ¿ya? Y luego requiere nuevamente la casta, la raíz, generar un golpe de Estado, porque con Allende la cosa se le fue de las manos y viene un golpe. Pero me gustaría ir un poquito para atrás. No, sí sé, sí, yo lo extendí para que No, solo es lo siguiente, porque a pesar que se tiene la constitución del 33, un ejército mercenario, ¿cierto? Eh, que ambas cosas están consolidadas, ¿ya? Eh, a pesar de que hubo guerras civiles, qué sé yo, aún así se logra la expansión territorial a fines de 1890, qué sé yo,
Y aún así, terminando el primer siglo, el primer centenario, se forma esa generación del centenario que es crítica a cómo se había construido Chile. Y ahí se encuentran autores burgueses, reaccionarios, de medio recabar. Sí, Al ser Estado de Chile, significa que representa y cobija a todos. claro, y eso no Al, es al ser mercenario, ¿cierto? Quiere decir que está al servicio de un grupo determinado de en una desmedro casta o de un del, grupo localizado. claro, Y en esa lógica, claro, tú puedes legítimamente construir un ejército de liberación nacional, claro que lo puedes hacer y claro que lo puedes conceptualizar. Por supuesto que sí. claro. Ahora bien, desde 1833, que se instala la primera constitución, digamos, como tal, ¿cierto? Porque anterior eran, qué sé yo, reglamentos, qué sé yo, la de Freire nunca se pudo ejecutar. Eh, la del 33 dura 92 años, Claro. casi un siglo. Eso desde el punto de vista de lo entendido en derecho y en la ciencia política, diría que es un periodo de estabilidad por su duración. Sin embargo, en esos 92 años, ¿cierto? Hasta 1925, donde se impone la segunda constitución ya de carácter liberal, no sé, eh, entre medio de esos 92 años se producen guerras civiles. No, claro. ¿Sí? ¿Cómo opera la casta de la raíz en, en las guerras civiles que ahí se dan? Claro, la constitución de 1873 es una constitución hecha por los larraínes, ¿Sí? a su pinta, y por tal es su instrumento. Eh, Logra una estabilidad absoluta, como tú dices, porque reprime sistemáticamente, cada vez que hay conflicto, los reprime. Entonces, eh, a ver, para comprender bien eso, después del conflicto de Balmaceda, que es el conflicto más sustantivo, viene el conflicto de Alessandri, Cali y Baños del Campo, como periodo, y después viene la constitución del 25, ¿te das cuenta? De 1833 a la constitución del 25 está lleno de conflictos. ¿Sí? Y el conflicto mayor que tiene la casta de los Larraín es decir, yo sigo siendo el dueño del país, pero yo necesito, fíjate, yo necesito que los obreros desarrollar más argumentos conceptuales y leer más libros para poder justificar lo que estaba diciendo. No, justifícalo más, ya, bueno, ya, te lo vamos a dejar pasar. Pero claro, mi libro tiene un problema porque genera una discrepancia en el plano ideológico con muchas ideas comunes que son en realidad tergiversaciones ideológicas, no están diciendo lo que es. Claro, claro. Entonces se produce eso. Sí. Ahora, si la incidencia de la Carta de la Raíz existió en los gobiernos de los frentes populares, ¿tuvo también incidencia en el gobierno de Frei y en el gobierno de Allende? ¿O en el proceso de creación de la Unión Popular? No, mira, yo te lo voy a decir en sentido positivo. Sí tuvo influencia, pero porque uno de los fundadores del Partido Socialista es Luis Mate Hurtado. Vale, Mate. Entonces, sí, porque sí, la casta de Larraín tiene influencia en todo. Ya sea que apoya eso, o ya sea que apoya la casta, o ya sea que se pone en contra de la casta. Incide en todo. O sea, el, 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 el Mate Hurtado era de una inteligencia fantástica y era un hombre de clase alta. Y era un Mate, y era un Larraín, y existen, y hay. O sea, la, no existe ningún grupo. O sea, por ejemplo, mira, yo te puedo decir, Fidel Castro era un
un hijo de un campesino pobre que hizo la revolución? No, pues, era el hijo de uno de los hacendados más grandes de Cuba. Entonces, las influencias, siempre hay en los grupos de izquierda una mezcla entre un sector profundamente ilustrado y económicamente fantástico con los pobres más pobres del mundo, ¿ya? Y esa es la mezcla que hay entre un, te voy a, para que tú lo puedas entender bien, entre los comandantes del Frente Patriótico. Los comandantes del Frente Patriótico tú los puedes clasificar, los que tienen extracción de clase alta y los que son de sector popular. Entonces tú decís, el comandante tanto viene en Las Condes, este viene, buen puta, de La Pintana. O sea, entonces la diferencia entre Ramiro, Galvarino, que son los comandantes y que hoy día están vivos, y los comandantes que son formados en Las Condes son muy distintos, pero es la alianza entre ambos lo que produce la transformación. Entonces, sí, la casta de la Larraín tiene influencia de los sectores de izquierda, sí lo tiene, aunque esa influencia es contraria a sus propios intereses porque son seres desclasados. No son seres que han roto la conciencia de clase de su extracción Pero inicial. desde el punto de vista programático, por ejemplo. Los que escriben mejor son los que viven en Las Condes. No, no hay ninguna duda, no, no hay ninguna duda. Ahora, hay un fenómeno que se da y que tiene que ver con Alessandri, con Ibáñez, con Piñera y Bachelet, y ¿Ya? posiblemente con Boric. ¿Ya? ¿Ya? Vamos, Eh, vamos, vamos, vamos para allá, vamos para allá. los anteriores que nombré son personajes que han estado 2 veces en la presidencia. Alessandri ha estado 2 veces, Piñera ha estado 2 veces, Ibáñez 2 veces, Bachelet 2 veces y Boris con ganas de una segunda. Ojalá suceda, pero Ojalá no lo concretes tú. no, ojalá que no. Ya es suficiente. Claro. Pero en el peor de los escenarios, Boris puede ser parte de este club, ¿ya? El club de los 5. ¿Sí? ¿Por qué se da? Porque fíjate que hay de derecha y hay progresistas. Entre los 5 hay uno que es fascista, Ibáñez, otro que está ligado directamente a la casta de la reina, que es Alessandri, Bachelet, ¿cierto? Financiada por los grandes grupos económicos, y según el historiador Jocelyn Holt, la definió como la candidata de la familia militar. ¿Ya? Algo así fue. Sí, no, por el hecho de su padre, claro. Claro. ¿Por qué se da en estos 4 personajes y el quinto posiblemente este hecho? ¿Cómo opera esta casta del rey en estos casos que son electos 2 veces, más allá de cómo haya sido su gobierno? Si bueno, malo o nefasto. Sí, da lo mismo, claro. A ver, es que Pinochet dejó afuera porque fue dictadura. ¿Ya? solo por eso. Pero también es un caso, No, porque sí. Sí, pero yo te puedo hacer una pregunta para que tú me ayudes a responderte. ya, ¿Qué es lo que tú encuentras? ¿Qué es lo que tú encuentras ahí? Es esto que se repiten 2 veces, que van para allá, que van para acá. yo, ¿Qué es lo que tú, para poder yo tengo una base, seguirte, por ejemplo, en el caso de la concertación. ya, El, el hecho de que la concertación haya durado 20 y tantos años, ¿cierto? ya, Se haya puesto como la coalición más exitosa, según ellos, parecido a los frentes populares o parecido con los radicales, es porque a la clase dominante le convenía y veían en la concertación
a los mejores administradores del modelo, ¿cierto? Y a los mejores que lo podían consolidar y expandir. Cuando, cuando la concertación dejó de ser buen administrador, ¿cierto? Gana Piñera. ¿Ya? Pero ahí con el problema de que la derecha es una bolsa de gatos, y es una bolsa de gatos porque el programa de la derecha fue secuestrado por la concertación. Entonces tú tienes una derecha sin programa. Ya, no, correcto. ¿Ya? Entonces, la única explicación que tengo yo de estos cuatro personajes que logran estar dos veces en la presidencia no es por obra y gracia del Espíritu Santo, no es por la simpatía, pues son todos muy pesados, eh, son muy cargantes todos, eh, pero sí porque detrás estos poderes fácticos, estos poderes económicos, los ponen ahí. ¿Ya? En el caso de la Bachelet y también en el caso de Boris, ¿cierto? Su liderazgo fue construido por la prensa. ¿Ya? Es increíble cómo fueron construyendo este liderazgo a través de reportajes más humanos, a través del Mercurio, entrevistas más suaves, en fin, van construyendo ese personaje, o sea, van permitiendo que ellos pueden llegar al poder Ya, político. mira, ya, me queda súper claro. Mira, yo te voy a te responder con un dicho chileno. Lo importante del gato no es el color del gato, que puede Claro. ser rojo, azul, verde, amarillo. Lo importante es que mate ratones. Y puede ser chico o grande. Entonces, para los Larraín, para las castas dominantes de este país, da lo mismo si el gato es azul, rojo, amarillo. Lo importante es que mantenga la AFP, que mantenga la ISAPRE, Claro, que no industrialice el país y que el cobre lo sigamos vendiendo barato. Si eso lo hace Piñera, lo hace Bachelet, lo hace Boric, da lo mismo, da lo mismo. Entonces, lo que tú tienes es una casta que logra permear los programas presidenciales. Logra que a ver, para decirlo, logra lo siguiente, logra que un candidato salga electo diciendo que va a ser A, pero hace B. Y ese B es el B que quiere los Larraín. Entonces, Piñera, mira, fíjate, Piñera, el Piñera 2, con el estallido social completo, ¿cierto? Piñera tuvo que hacer algo que la derecha nunca hubiera querido hacer, que es generar un sueldo de emergencia universal. Y eso significa transferir subsidio a todos los chilenos. Y cuando Piñera hizo eso, rompió el Estado subsidiario. Porque el Estado subsidiario dice, entregue solo a los más pobres. No, porque había una emergencia. Pero lo hizo, y cuando hizo eso, aplicó el socialismo. En sentido estricto, porque todo el mundo tenía plata, ¿cachai? Y la pobreza en ese minuto llegó a cero en el país. Técnicamente no había pobreza. De hecho, los indicadores hacen ese minuto que la pobreza baja. Te pongo esto en sentido figurado para mostrarte que la clase alta en ese minuto no tuvo el más mínimo problema de que Piñera aplicara un régimen de un sueldo para todo. Cuando llegó, y además a contrapelo, Piñera tuvo que aceptar los retiros del 10%. A contrapelo. Constitucionalmente fue al tribunal, pero para la casta de Arraín lo importante era que el capitalismo y que el gato fuera gato. No importa que el gato entregara subsidio o no, simplemente que el gato mate ratones está bien. Y la casta de Larraín dijo, ya, bien, entregue el subsidio, entregue el 10%. ¿Ya? Entonces, y luego vino Boric. ¿Y qué hizo Boric? Quitó el sueldo universal, pues.
que no aplicó ningún nuevo retiro, ¿cachai? Hizo todo lo contrario de Piñera. O sea, se fue a la derecha. Te estoy diciendo que el gato da lo mismo si se llama Boris, porque lo cambió, ¿cachai? Hizo eso. ¿Ya? Ahora, dentro de eso, por ejemplo, está la concertación con sus 20 y tantos años de gobierno. ¿Ya? Lo reemplaza la nueva mayoría. Sí. Es el primer intento de ampliación de la concertación, porque entra el Partido Comunista, la Izquierda Cristiana, en fin, el MAS. Sí. Y después aparece esta cosa nueva del Frente Amplio. Sí. ¿Ya? Mira, detente y quédate ahí en esto que tú dices de que la concertación. Quédate con la categoría de concertación. Entonces yo te puedo decir lo siguiente. Lo que viene después de la concertación son puros gobiernos en crisis. ¿Por qué en crisis? Porque no logra la clase dominante encontrar otro gobierno como tan eficiente como la concertación para sus intereses. La concertación ha sido el mejor gobierno que ha tenido la derecha en este país. El mejor gobierno que ha tenido la derecha. No que ha tenido la centro izquierda. Tanto es así que Claro, Carlos Altamirano Rego le dijo a Ricardo Lago que Ricardo Lago era el mejor presidente de la derecha de este país. Y se lo dijo un Carlos Altamirano de izquierda, renovado, amarillo, pero le dice y reconoce que Ricardo Lago es el mejor presidente que ha tenido la derecha de este país. ¿Ya? Por lo tanto, los gobiernos de la concertación son los gobiernos de mayor éxito que ha tenido la derecha en este país. A tal grado que cuando Piñera 1 intentó copiar la política de la concertación, Jovino Novoa escribió un libro contra Piñera. Jovino Novoa creó las condiciones para que se creara el Partido Republicano a partir del gobierno de Piñera 1. ¿Ya? Entonces, cuando Piñera copia el gobierno de la concertación en Piñera 1, lo que hace es la continuidad de la concertación. claro, y en ese periodo Longueira define a ese gobierno de Piñera como el quinto gobierno de la concertación. Exacto, exactamente. Es exactamente, porque el que crea la categoría de quinto gobierno es Jovino Novoa, que Longueira y todo el mundo, todos los coroneles en la UDI le dicen. Entonces, se produce el conflicto entre la UDI y Renovación Nacional o Piñera, ¿cierto? Ya. Y ese conflicto se resuelve creando la candidatura de Kast dentro de la UDI. Y se presenta Kast dentro de la UDI y pierde, que no gana, y posteriormente se retira, y toda esa fracción constituye el Partido Republicano. Entonces, lo que hay a partir del gobierno de Bachelet en adelante es la crisis de gobernabilidad. Hoy día estamos en una crisis de gobernabilidad porque los gobiernos no logran dar garantías a que se produzca una explotación y al mismo tiempo haya una paz social. En los gobiernos de concertación se produjo explotación y paz social. Hoy día tenemos explotación, pero tenemos conflicto social, narcotráfico, lo que tú queráis, pero tenemos un proceso de conflicto social desde el punto de vista de movilizaciones. ¿Ya? Entonces, tienes el gobierno de Bachelet, el gobierno de Piñera y el gobierno de Boris son gobiernos que no logran dar garantías a la clase.